prefieren, prevenir o tratar una enfermedad? Siempre les hago esa pregunta. Y la mayoría siempre responde que es mejor prevenir. Efectivamente, en México no tenemos esa cultura de prevenir una enfermedad, siempre lo vamos a hacer hasta que ya tenemos una enfermedad, ya nos comenzamos a revisar. Les digo, háganle como a los coches siempre los llevan al servicio cada 10,000 kilómetros o cada 6 meses. Nosotros cada cuándo, casi nunca nos revisamos, también somos una máquina que genera combustión, genera energía. Hoy sabemos que las mitocondrias cuando no funcionan bien, pues puede ser que nos enfermemos. Hoy sabemos que si las enzimas antioxidantes no tenemos, podemos enfermarnos, que si falta el glutatión, nos podemos enfermar. Por esa razón es muy importante tener el concepto básico de lo que es salud. Y bueno, hablaremos directamente de lo que es la pandemia del siglo XXI. Todo el mundo creía que la pandemia del siglo XXI era el COVID. Pues no, ya el COVID se fue, ya vimos 6 oleadas. Aquí en este lugar vi prácticamente 1,700 casos de COVID y vi, obviamente, con 140 fallecimientos. Pero eso ya se fue, hoy quedaron las secuelas del COVID. Y una secuela muy importante que quedó, que aumentó más la cantidad de cifras, fue precisamente el tema de la diabetes. La diabetes quedó también como secuela de COVID, sobre todo después de la tercera oleada. Y de la cuarta oleada empezaron a aparecer gente que no tenía COVID y después de pasarle a la enfermedad tener esa secuela. Todos sabemos que la diabetes se presenta principalmente cuando ya aparece desde 5 años o 10 años antes de que se le diagnostique ya aparece la enfermedad. Pero la gente que tuvo COVID, por alguna razón tuvo un problema autoinmune que destruyó el páncreas, sobre todo los islotes de las células beta, y apareció precisamente esta enfermedad. Y después de la cuarta, quinta oleada, mucha gente quedó con diabetes. A uno de los que yo existían, pues hoy en día la pandemia del siglo XXI se llama obesidad y diabetes. Y comenzaremos precisamente con lo que es la obesidad. Muy brevemente, que la obesidad pues es un aumento de grasa por arriba del valor normal que tenemos en nuestro cuerpo, un aumento de peso por arriba del normal que debemos tener, pero nos enfocamos principalmente en la grasa visceral. Ya la báscula hoy en día ya no es tan importante, eso de pésate y mídete ya no es tan importante. Hoy lo que importa es la grasa visceral, la grasa que se acumula como ven en el abdomen de una persona, con una cintura en las mujeres mide más de 90, en los hombres más de 94, indica que tiene obesidad, amén del peso que pueda tener. Puede encontrar gente que mide unos 60 y pesa 60 kilos, pero la cintura la mide 100 centímetros, pues entonces tiene obesidad. O hoy en México se ha adaptado mucho un concepto que se llama adiposidad, es decir, el exceso de grasa abdominal o también de tejido adiposo genera precisamente este problema. ¿Por qué es importante conocer la obesidad? Pues porque desafortunadamente en nuestro país el 78% de la población lo padece. Ojo, 78% de la población de nuestro país padecemos obesidad o sobrepeso. Y eso conlleva una gran carga de enfermedades, puesto que la obesidad es la madre de todas las enfermedades. El exceso de grasa abdominal infiltra el hígado y aparece el hígado graso. Infiltra el páncreas y aparece la diabetes. Infiltra el ovario y aparece el ovario poliquístico. Infiltra la matriz y aparece la endometriosis, o miomatosis o adenomiosis, que son muy frecuentes en las mujeres, o aparece la infertilidad, por citar unos ejemplos. Y obviamente, si afecta las articulaciones, aparece la famosa artrosis, por desgaste de cartílago, por el sobrepeso que está ocurriendo, ocurre ese daño, por citar un ejemplo. Por esa razón, la obesidad es muy importante conocerla, porque eso nos da paso a la resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Pues es un padecimiento que no es una enfermedad, es algo que la gente padece porque sus células no pueden metabolizar correctamente la glucosa. Pueden ver la imagen de la célula en la parte derecha para ustedes, que dice célula normal. Pueden ver ahí las entradas en color verde y en color rosa, que son los receptores donde entra la glucosa a las células para que pueda ser metabolizada. Se llaman receptores GLUT2. Esos receptores son mediados por la insulina. Cuando la insulina no funciona correctamente, pues aparece la resistencia a la insulina. Pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando la gente come demasiadas cosas con carbohidratos, o sea, refrescos, golosinas, jugos de lata de cartón, alcohol, tabaco, muchos guisados, mucha tortilla, mucho pan, no hace ejercicio, todo eso condiciona que esos receptores que ven en color rosa y verde se cierren y ya no funcionen. Lo ponen en la parte de abajo, en la célula que dice célula con resistencia a la insulina. Es decir, ahora la glucosa ya no puede entrar a la célula, se queda fuera de ella, y eso condiciona que suba el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, y por consiguiente la glucosa, y aparezca la diabetes. Pero no únicamente la diabetes, también aparece la hipertensión, problemas autoinmunes, problemas de cáncer. Hoy está bien demostrado que una persona con una cintura de más de 90 centímetros tiene 80% de riesgo de padecer cáncer en cualquier momento. Por eso es muy importante esta entidad.
¿Cómo se corrige la resistencia a la insulina? Pues muy sencillo, comiéndolas 3 veces al día, evitar el exceso de carbohidratos, es decir, azúcar, cosas dulces, y caminar 30 minutos diarios. Es muy simple. Con eso prácticamente revertimos este daño y sigue funcionando perfectamente. Pero ¿qué ocurre cuando no lo hacemos? Cuando seguimos con los hábitos, los malos hábitos seguimos, pues automáticamente aparece la diabetes. Y la diabetes es una enfermedad crónica, degenerativa, no curable, solo controlable. Es decir, no hay poquita diabetes, no hay mucha diabetes, no hay que le quiso dar, no hay que está a punto de que le dé, no hay que tiene principios de la enfermedad, eso no existe. La gente tiene o no tiene la enfermedad. Y obviamente puede o no tener síntomas. ¿Cómo sabemos que una persona tiene diabetes? Pues es muy sencillo. Tomamos una muestra de glucosa, como lo ven en su pantalla, con el aparatito Contour TS. Digo, no me paga la Bayer por promocionarlo, lo aclaro, pero es el aparato que yo utilizo, el glucómetro, que es muy sencillo de utilizar. Lo enciendes, colocas una tirita reactiva, como lo ven en su pantalla, un pinchazo al dedo para una gotita de sangre y automáticamente vemos el resultado. Si tiene 126 o más en ayunas, la persona tiene diabetes. Oye, pero me siento bien, no tengo molestias. Tiene diabetes. 126 o más en ayunas, no importa sexo, peso, raza, condición, religión, tiene diabetes. Y si tiene 200 o más después de haber comido, oye, fíjate que ya comí, pero pasaron 2 horas y la persona tiene más de 200, pues tiene diabetes. Oye, es que no tengo síntomas, me cicatrizo rápido las heridas, no me duele nada, me siento bien, no orino mucho. Sí, pero tienes más de 200 en la sangre, de glucosa, pues evidentemente que es un problema de diabetes. Pues pueden ver que un diagnóstico es muy fácil de hacer, solamente es conocer las cifras que tienen que ajustarse para tener el diagnóstico. Con eso pueden ver entonces que no existe poquita diabetes, que no hay mucha diabetes, que no le quiso dar, que no hay buena ni mala, que no, está a punto de que le dé. No, no, no existe nada de eso. ¿Es o no es? La medicina siempre va a ser muy tajante. ¿Es o no es? Y en este caso, bueno, es la forma de hacer el diagnóstico. ¿Por qué se produce la enfermedad? Ya dijimos hace un rato, los cambios epigenéticos que sufre mi cuerpo a través del contacto con el medio ambiente, con la contaminación, con el estrés, con la mala alimentación, genera que se activen los genes que ven en su pantalla y empieza a producirnos insulina, empieza a dejar de funcionar la mitocondria, ya no se quema la glucosa correctamente y de esa forma aparece la enfermedad, que es un mecanismo muy común que ocurre tanto para el diabetes tipo 1 como el diabetes tipo 2. Tener presente que el diabetes tipo 1 es por destrucción del páncreas, normalmente por infecciones virales en los niños, pero el mecanismo que ven en su pantalla es prácticamente el mismo. Es la razón por la cual pues aparece la enfermedad. Con esto queda perfectamente claro que la diabetes no aparece por un susto, por un coraje, porque se fue con el novio, porque lo hizo enojar el esposo. No, no es cierto. La diabetes aparece porque ven en su pantalla los cambios que sufrimos día con día, 24 horas al día, 7 días a la semana. Todos los días del año nos estamos oxidando. Por esa razón aparece esta enfermedad. Y con esta imagen que ven en su pantalla, digo, no, no se la explicaré para que no se les haga tan aburrido, pero solo quiero que vean que con esta imagen en su pantalla hay 8 causas que provocan la diabetes. No únicamente es resistencia a la insulina, no únicamente es el páncreas, como lo ven ahí, también participan los intestinos. Cuando no se come correctamente, dejan de producir una enzima, unas proteínas que se llaman incretinas, GLP-1 y G1P, que se producen en el colon, en la primera porción del colon. Y esas enzimas aumentan la producción de insulina más que el propio páncreas. Por esa razón es muy importante el comer adecuadamente las 3 veces al día. Incrementa la lipólisis cuando tenemos una cintura de más de 90 centímetros. Incrementa la absorción de glucosa cuando la gente toma muchas cosas dulces, refrescos, golosinas, alcohol, tabaco en demasía, pues hace que el riñón absorba más azúcar, comienza a subir los niveles de glucosa. El músculo, bueno, si la gente no camina, hoy sabemos que el 78% de la población en México no hace ninguna actividad física, y eso demostrado por En Salud 2019, perdón, 2018, dice que esta cantidad de gente en nuestro país no hace ningún tipo de actividad física. Por esa razón, la gran mayoría de mexicanos tenemos resistencia a la insulina justamente por comer mucho y no caminar. Solamente por eso. Y bueno, lo que siempre cada semana escucharán que les digo siempre en las charlas, lo que ven en la parte inferior izquierda para ustedes, donde dice aumento en la producción hepática de glucosa. ¿Qué significa? Que si yo no como las 3 veces al día, el hígado siempre va a estar produciendo más glucosa de lo normal. ¿Por qué? Porque el cerebro sufre. Le dice, oye, fíjate que no tengo glucosa. Y como el cerebro funciona en base a pura glucosa, pues evidentemente que el hígado comienza a producir más glucosa. Por eso siempre les digo, desayunen entre 8 y 10, coman entre 2 y 4 y cenan entre 8 y 10. Cuando no comemos en ese horario, la mayor parte de la gente come entre 11 y 12, entre 5 y 6 y ya no cena.
Pues evidentemente que esos ayunos tan prolongados, desordenados, generan que el hígado produzca más glucosa de lo normal y por esa razón ven que nuestro país tiene una gran cantidad de gente con resistencia a la insulina, con hígado graso, con problemas de hepatitis a veces fibrosa por el exceso de alcohol y por consiguiente un exceso de diabetes. Justamente son los mecanismos por los cuales aparece la enfermedad. Y de esta lámina solamente quiero que vean que quede muy claro que la diabetes no se cura. La diabetes no se cura porque tiene 8 mecanismos que provocan la enfermedad. Se puede revertir el daño con un tratamiento adecuado, comiendo bien como debe ser, usando a veces terapia alternativa, usando a veces enzimas como las nucleasas, soloterapia, todo ese tipo de tratamientos. Puede revertir el daño de la diabetes con este mecanismo que ven en su pantalla, pero no se puede curar, que eso es muy diferente. Y obviamente, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad? Bueno, pueden existir o no. Hay gente que no tiene ningún síntoma, viene a una revisión porque va a entrar a un trabajo, le medimos la glucosa y resulta que trae 300. Oiga, es que me acabo de comer una paleta. Por una paleta no te va a subir la glucosa a 300. Una persona que tiene glucosa arriba de 126 en ayunas o 200 o más después de los alimentos, tiene por lo menos ya 5 años con esa enfermedad, pero no sabía, porque nunca había dado síntomas y su cuerpo estaba compensando. ¿Cuándo aparecen los síntomas? Cuando la glucosa rebasa los 180 en ayunas. Entonces empieza a orinar más cantidad, a tener mucha sed, a tener más hambre, a perder peso y aparecen los síntomas. Por eso se llamaba la enfermedad de las 4 Ps. Cuando yo fui estudiante hace poco más de 30 años, decían los maestros que era la enfermedad de las 4 Ps. Es decir, la primera P era poliuria, orinaban demasiado, polifagia, comían mucho, polidipsia, tenían mucha sed y pérdida de peso. Por eso la enfermedad de las 4 Ps. Hoy lo vemos por infecciones recurrentes. Llegan mujeres o hombres con infecciones vaginales o urinarias recurrentes y están demostrando que tiene ese problema de la diabetes. O puede ser asintomática, como se ha comentado, mucha gente viene por una simple revisión y al hacer la glucosa encontramos que tiene una glucosa mayor a lo habitual. O en casos muy graves, cuando alguien se enoja o tiene un susto muy severo o lo asaltaron o lo secuestraron, pues a veces desmayan o caen en estado de coma, miren la glucosa y ven que trae prácticamente más de 500 en ocasiones. El diagnóstico ya lo vimos que era muy sencillo, pues solamente es medir la glucosa con un aparatito. Entonces quedamos que 126 o más, la persona tiene diabetes. Si ya comió en alguna hora del día, 200 o más, tiene la enfermedad. Si lo queremos hacer un poquito más exacto, pues tomamos hemoglobina glucosilada o hemoglobina glicada, que también le llaman, que es una prueba que debe ser menor a 6.5, que nos indica el control de la enfermedad tanto en ayunas como postprandial. Si la persona tiene más de 6.5, aunque no tenga síntomas, aunque las glucosas en ayunas y después de la comida estén normales, pero una glucosilada mayor de 6.5, la persona tiene diabetes. Y obviamente siempre les digo que revisen colesterol, triglicéridos, ácido úrico, porque la diabetes es una enfermedad como las niñas de la secundaria, que van al baño 3 o 4, nunca va una sola. Entonces viene elevada la glucosa, el colesterol, la fracción HDL o la fracción LDL o los triglicéridos regularmente, que es la forma en la cual hacemos el diagnóstico. Es muy sencillo. Solamente es tener el glucómetro, saber el valor de glucosa correcta. Y digo saber el valor de glucosa porque ven en su pantalla, les puedo garantizar que el 80% de los médicos en nuestro país no saben ese valor. Por eso dicen así, es que tiene poquita alta, es que parece que tiene, es que está a punto de que le dé, es que parece que le va a dar, porque no sabe lo que ven en su pantalla. Entonces es muy importante siempre conocer los valores. ¿Cómo tratamos la diabetes? Siempre les digo a los pacientes, miren, es muy sencillo tratar la diabetes. Lo primero es comer adecuadamente. ¿Qué es comer adecuadamente? Es desayunar entre 8 y 10, comer entre 2 y 4 y cenar entre 8 y 10. ¿Qué voy a comer? No queremos dietas especiales ni alimentos especiales. Un plato de comida, 2 tortillas, un vaso con agua y una fruta. Oye, pero con eso no me lleno. Agrégale verdura para que te llenes bien. Así debe ser: desayuno entre 8 y 10 de la mañana, comida entre 2 y 4 de la tarde y cena entre 8 y 10 de la noche. Evitar el refresco, golosinas, jugos de lata de cartón, alcohol y tabaco. A veces se refiere con toxicomanías, evitar lo que hemos mencionado. Y la parte más importante, el segundo punto más importante para la diabetes: caminar todos los días 30 minutos diarios. Puede ser caminar, bailar, bicicleta o una caminadora. Eso es lo esencial que tiene que hacer la persona. Si les dice, sabes que yo voy al CrossFit, voy a nadar o voy a correr, bueno, mucho mejor todavía porque la actividad es más intensa y va a quemar más glucosa. Pero si no hace ninguna actividad, pues mínimo esto que estamos diciendo, lo que ven en su pantalla. Evidentemente, quitar todos los azúcares refinados, lo que es natural, como la fruta, como el jugo natural, no hace daño en ciertas cantidades. Y obviamente tenemos que hacer un tratamiento integral. El tratamiento integral para la diabetes es
enseñarle a comer a la persona correctamente. No tenemos que ser nutriólogos para hacer eso, simplemente con una buena recomendación. Recomendarle que camine 30 minutos diarios, no tenemos que ser profesores de educación física para poder hacer esto. Una simple recomendación es más que suficiente. Y hoy nos apoyamos evidentemente con la nutrigenómica, es decir, qué nutrientes de ciertas plantas o de frutas o de verduras pueden regular la función de ciertos genes y con esto regular muchos mecanismos dentro de la célula que dan muchos beneficios. Y por supuesto no se les olvide recomendar tomar 2 litros de agua. Y lo hacemos con el plato del buen comer. Imagínense que es un semáforo, dice verduras y frutas, está en color verde. ¿Qué pasa en un semáforo en verde? Siga, siga, puedes comer sin problema. Cuando llegas al semáforo en amarillo tienes que bajar la velocidad, prevención. Igual ahí en su pantalla aparecen el color amarillo, pues aparecen los cereales, como las tortillas, el pan, la tortilla, se puede comer eso. Yo al paciente nunca le quito ningún alimento, pero le limito la cantidad. Lo limitamos a 2 tortillas o una pieza de pan, lo que él escoja. 2 tortillas o una pieza de pan, por citar un ejemplo. Y en color rojo aparecen, pueden ver ustedes, aparecen los frijoles, las habas, lentejas, garbanzos, que también se pueden comer, pero en cantidades moderadas. Y por supuesto las carnes, los quesos, el huevo, la leche, etcétera. Entonces eso es hacer un plato del buen comer. Se resume muy sencillo. Un plato de comida, 2 tortillas, un vaso con agua y una fruta. Y ese plato del buen comer. Eso es el 50% del tratamiento para controlar la diabetes. Lo que ven en su pantalla es el 50% para el control de la diabetes. Si la gente no hace esto, jamás con nada ni con nadie van a tener un control adecuado de la enfermedad. Porque no hacen lo que tiene que hacerlo, no hacen lo que su cuerpo requiere. Hacen a veces lo que ellos quieren o lo que la gente dice. Y desafortunadamente no siempre es así. Entonces, lo que está en su pantalla está demostrado científicamente que hace que baje la glucosa, que mejore la función de la insulina, que se queme más cantidad de glucosa y por consiguiente el control de la enfermedad. E indirectamente que suba colesterol, triglicéridos y ácido úrico, que es muy, muy importante verlo.